Muy buen día para todos los asistentes al octavo encuentro interinstitucional de semilleros de investigación. A continuación se presentará el proyecto de investigación desde el semillero de física del grupo de investigación GIESBI de la Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. El título del proyecto de investigación toma como nombre el estudio de la variación aproximada del ángulo de contacto dinámico en lentes de contacto blandos expuestos a soluciones de mantenimiento implementando el método óptico de detección de bordes, y tiene como autores a mi compañera Daniela Estefanía Rueda Sánchez como investigadora, quien les habla Lizeth Daniela Jaimes López, y como tutor del proyecto el profesor docente Juan José Barrios Arlante. Bueno, primero que todo, ¿qué son los lentes de contacto? Los lentes de contacto son un sistema óptico que, a diferencia de los lentes oftálmicos, estos están en contacto directamente con la superficie ocular, específicamente con la córnea y con los párpados muy cerca a la película lagrimal. Bueno, estos lentes de contacto son muy utilizados para corregir errores refractivos. Además de esto, en la actualidad se ha incrementado su uso debido a que son muy cómodos, son de fácil adaptabilidad y son muy flexibles. Las soluciones multiusos para los lentes de contacto son soluciones que se usan para su limpieza. En este caso y en esta investigación vamos a utilizar de dos casas comerciales, que son la OptiFree y la BioTrue. Además de esto, los lentes de contacto tienen unas propiedades, que en este caso nos vamos a enfocar en una, que es la humectabilidad superficial, que es la capacidad que tiene un líquido de esparcirse sobre la superficie del lente de contacto. Ese líquido en este caso serían las soluciones de lentes de contacto. Al entrar en contacto el líquido con la superficie sólida, estas formarán un ángulo de contacto. El ángulo de contacto, entonces, es esa tangente que se forma a partir de estas tres interfaces. ¿Cuáles tres interfaces? Sería el sólido, el líquido y el vapor. Que el sólido sería la superficie del lente de contacto, el líquido sería la solución multiusos y el vapor sería el aire que está alrededor de este. Existen varias ecuaciones para determinar dicho ángulo de contacto, que entre las más utilizadas están la ecuación de Young, la ecuación de Wenzel, la ecuación de Casey y la ecuación de Casey-Baxter. Los métodos para medir el ángulo de contacto existen varios también, que serían la gota Ceci, la burbuja captiva y la placa de Wilhelm, pero en esta investigación utilizaremos el de la gota Ceci. El método de detección de bordes es un método que consiste en digitalizar imágenes y convertirlas a blanco y negro o binarizarlas con el fin de conseguir que estas imágenes se vuelvan en un tipo de coordenadas con el objetivo de segmentar las fronteras o las imágenes. Estas se usan o son muy utilizadas para hallar áreas, perímetros, volúmenes y entre otros datos. Los objetivos de nuestra investigación tienen como primero determinar el ángulo de aumentación dinámico en lentes de contacto blandos expuestos a diferentes soluciones de mantenimiento a través del método óptico de detección de bordes. Y como objetivos específicos tenemos describir los tipos de composición físico-química de las diferentes soluciones de mantenimiento oftálmico. Segundo, diseñar un montaje optoelectrónico que capte la secuencia de imágenes obtenidas al caer la gota de la solución de mantenimiento sobre el lente de contacto blando. Y por último, reconstruir con el software MATLAB la variación de la curvatura de la gota aplicada al lente de contacto. Metodología. Entre la población tenemos los lentes de contacto blandos de dos casas comerciales. Como métodos de inclusión tenemos dos lentes de contacto de dos casas comerciales que se utilizan en la clínica de optometría de la Universidad de Santo Tomás de la sección de Bucaramanga. Esas dos casas comerciales serían Aeroptis Aqua y Softlens 59. Los criterios de exclusión: tenemos lentes de contacto de casas comerciales diferentes a las ya mencionadas, lentes de contacto rígidos o lentes de contacto en mal estado. El tamaño de la muestra son aproximadamente 10 lentes de contacto de cada casa comercial para obtener un total de 20 lentes de contacto con los cuales se va a aplicar las dos soluciones de multiuso. En la técnica de muestreo tenemos una técnica de muestreo que es no probabilística por conveniencia, ya que los lentes de contacto se seleccionaron a conveniencia teniendo en cuenta la disponibilidad del acceso de estos. El montaje experimental. Se desarrolló un montaje optoelectrónico compuesto por una fuente de iluminación, un difusor, una plataforma en forma de tijera, en donde se ubicaba sobre este un portaobjetos para ubicar el lente de contacto. Se utilizó un titulador digital para aplicar la solución multiusos o multipropósito en gotas sobre la superficie del lente de contacto. Para la adquisición de las imágenes y los videos utilizamos una cámara CMOS o CMOS y se utilizó un sistema de procesamiento en el ordenador
a través del software de MATLAB con el que la universidad cuenta licencia y versión actualizada del 2024. Para la calibración del sistema utilizamos el método de SAN, que es un método que se utiliza a través de una cuadrícula de tipo tablero de ajedrez, donde cada cuadrícula tiene una medida de 2 milímetros de cada lado y 4 milímetros cuadrados de área de cada cuadrícula, donde se toman aproximadamente 15 fotos de dicha cuadrícula y esto nos sirve para obtener error por píxel. Además de esto, nos ayuda a determinar parámetros intrínsecos y extrínsecos que puedan afectar a la imagen o cualquier posible aberración de tipo Corset o de tipo Barrett. Las características físico-químicas de las soluciones las pudimos determinar primero el índice de refracción gracias a el refractómetro digital RX5000 alfa. El pH se logró medir utilizando un potenciómetro y la densidad se logró encontrar gracias a la implementación de un pignómetro para hallar el volumen y una balanza digital para hallar la masa, y después de esto pudimos utilizar la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen. Las características físico-químicas de Biotrue: encontramos un índice de refracción de 1.33, un pH de 7.41, una temperatura de 22.6 grados centígrados y una densidad de 1.01 kilogramos sobre litro. En el caso del Optifree encontramos el índice de refracción de 1.33, un pH de 7.88, una temperatura de 21.4 grados centígrados y una densidad de 1.005 kilogramos sobre litro. Con esto podemos concluir primero que el pH del Optifree es un poco más alcalino a comparación del pH de la solución de Biotrue. Además de esto, el índice de refracción de ambas soluciones, siendo 1.33, es muy similar al índice de refracción del agua. Para la adquisición y el procesamiento digital de las imágenes. Realizamos la adquisición de 24 videos de la aplicación de la gota sobre el lente de contacto y estos videos se grabaron a 20 frames por segundo o a 20 cuadros por segundo. El proceso del video se inició antes de que la gota cayera sobre la superficie del lente, luego cuando la gota cayó sobre la superficie del lente en su primer contacto y a partir de ahí cada 3 frames por segundo. Después de esto se utilizó el método de detección de los bordes utilizando el código de Sobel en el software de MATLAB para determinar las coordenadas en los puntos del borde de la curvatura en estudio. Y gracias a esto pudimos buscar una función polinómica que se adaptara perfectamente a la curvatura del lente de contacto, o por lo menos algo muy aproximado, utilizando funciones polinómicas en orden de 4, 5, 6 o incluso más, dependiendo la dificultad de la curvatura que se estuviera analizando. En esta imagen se puede evidenciar cómo la función se ajusta a la curvatura correspondiente a la del lente de contacto. Este proceso se realizó análogamente y se generó en cada uno de los frames donde caía la gota sobre la superficie del lente, donde se pudo obtener esta imagen. Ahí se presentan dos curvas. Tenemos la azul, que sería la curva de la función polinómica del lente de contacto teniendo sobre su superficie la gota de la multisolución, y tenemos la curva roja, que es la curva de la función polinómica del lente de contacto sin la gota. Y esto nos deja como las dos curvas como un punto de intersección donde podemos obtener el ángulo de contacto entre las dos superficies. Con las derivadas se logró determinar las tangentes a las superficies en el punto de interés y luego se determinó la medida del ángulo de contacto. Como resultado, hasta el momento hemos procesado 12 videos, de los cuales hemos medido los cambios dinámicos de los ángulos cada 3 frames o cada 0.15 segundos, y los valores numéricos los vamos registrando en una base de datos que van directamente a un Excel. En esta imagen podemos visualizar cómo el ángulo de contacto va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. En la primera imagen tenemos un primer contacto donde la gota de la solución multipropósito cae sobre la superficie del lente de contacto y a medida del tiempo va disminuyendo y se va esparciendo en la superficie del lente de contacto. Como conclusiones, primero se logró determinar la variación dinámica del ángulo de contacto generado en lentes de contacto blandos expuestos a soluciones de mantenimiento de Biotrue y Optifree. Se determinaron las composiciones físico-químicas como el pH, índice de refracción, densidad y temperatura promedio de las soluciones. Tercero, se logró implementar el diseño optoelectrónico propuesto con el cual se realizó la medida de los ángulos dinámicos. Y por último, se logró la realización
y la reconstrucción de la curvatura del lente y las variaciones de la gota de las soluciones a través del código desarrollado en MATLAB. Muchísimas gracias.